Santa Cruz de Tenerife recupera el Carnaval de la Calle en la primera celebración de su historia, que se hace durante un mes de junio, sin restricciones, expectación y optimismo entre los empresarios de la hostelería tras 2 años de pérdida por el COVID. Son pasajeros que intentaban salir de Reino Unido esta semana. La falta de personal en las compañías aéreas y en los controles de seguridad provocó retrasos y cancelaciones que repercutieron en los aeropuertos de las islas. El turismo remonta y ya iguala las cifras prepandémicas. Los padres de alumnos con necesidades especiales acaban el curso con mucha incertidumbre. La nueva ley de educación aboga por la integración de estos menores en los colegios. Sin embargo, falta personal para atenderlos en condiciones. Algunos padres temen que este problema no se resuelva. Y en este programa conoceremos a Félix Montenegro, un guardia civil que de vacaciones en Indonesia ayudó a la policía de Bali a desmantelar una red que se dedicaba a robar a turistas. Luego veremos cómo comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Despega el mercado laboral canario con récord de afiliados a la Seguridad Social. Durante el pasado mes de mayo, la población empleada creció un 8,3%, lo que eleva hasta 841.076 el número de personas que cotizan en la actualidad. Un aumento que tiene mucho que ver con la recuperación del sector turístico. Las islas cerraron mayo con el paro más bajo de los últimos 14 años. El desempleo bajó un 2,6% comparado con el mes anterior y un 30% si se comparan los datos de este mes de mayo con los del mes de mayo de 2021. Se van confirmando nuestras previsiones y que vuelva a dar un dato positivo con una tendencia a lo largo del último año que nos llama, insisto, de forma prudente a ser optimistas si las previsiones se cumplen de aquí al finalizar el año para poder decir que la recuperación se ha consolidado en Canarias. Este avance ha reducido la lista de desempleados a 193.742 personas. Turismo y construcción empujan las contrataciones en el mercado laboral, que se resiste a los mayores de 45 años y los más jóvenes, a pesar de los incentivos puestos en marcha por el Gobierno. Nos ponemos ya en cifras de desempleo que no veíamos desde octubre de 2008 y en el caso de las afiliaciones no recordamos una cifra como la actual. La preocupación que le hemos venido trasladando en los últimos meses es que una buena parte de la generación de empleo es empleo público, ¿no? Y lo que tenemos que volver es a la fortaleza o al mix de empleo público-privado. Que la mitad ya de esas contrataciones sean con carácter indefinido, pues viene a indicarnos que efectivamente la reforma laboral está funcionando. Y hay una cuestión también muy importante, que más del 13% de los contratos que se han hecho han sido transformaciones de trabajadores que estaban con contrato eventual. Los datos los conocíamos el jueves. Un día antes, la ministra de Trabajo visitaba la isla de La Palma para firmar el Plan Integral de Empleo de Canarias. Es la firma que rubrica el convenio entre el Gobierno estatal y el regional para poner en marcha políticas activas de empleo en las islas. El Plan Integral de Empleo de Canarias, dotado con 42 millones de euros, se ha sellado en La Palma y trabajará para mejorar la cualificación de la población y en estabilizar el empleo. Firmamos un Plan Integral de Empleo para Canarias, que si bien hubo años en donde desapareció de los presupuestos generales del Estado, esto se ha corregido y lo importante es que está ya consolidado en esos presupuestos. Además, se hace adelantándose los plazos, cosa que es muy importante. La ministra de Trabajo anunció que los ERTE canarios y los creados por la erupción se mantendrán el tiempo que sea necesario, resaltando que ya se han utilizado 44 de los 63 millones del Plan Extraordinario de Empleo, creado para paliar los efectos del volcán, con más de 1.600 personas contratadas en La Palma. Quiero dar certezas a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten. Estamos trabajando en el diseño de esos nuevos ERTE en el Gobierno de España y el Gobierno canario y, por supuesto, en cuanto culminen las tareas lo sabrán, pero sí, se van a mantener. Se prevé que el Plan Integral de Empleo beneficie directamente a 5.000 personas desempleadas. Más de la mitad de estos fondos se destinarán a la reinserción social.
Santa Cruz de Tenerife se convirtió este lunes en un gran escenario donde se sucedieron multitud de actos con sabor a tradición para celebrar el Día de Canarias. Los deportes autóctonos, la feria de ganado y gastronomía o el concurso de comidas típicas. Una jornada que contó con un cierre de honor con el tradicional concierto de los sabandeños. Y tras 2 años de ausencia regresó el multitudinario Paseo Romero del Real Club Victoria, que llenó las calles de la capital Gran Canaria. Miles de personas se sumaron a un recorrido en el que se logró reunir más de 3.000 kilos de alimentos para los más desfavorecidos. ¡Que viva el Día de Canarias! En la Isla del Hierro sonaron los máximos exponentes del folclore canario, encabezados por Benito Cabrera. Y en La Gomera se recuperaron tradiciones como la carrera de carros de madera en Hermigua o la confección del ramo de arure en Valle Gran Rey. Festival folclórico en Alajeró, donde de manera paralela se celebró una feria de artesanía. Y música también en Lanzarote, que reunió a numerosas personas en torno a un concierto de los sabandeños Ibesa y Pérez en la Plaza del Varadero en Puerto del Carmen. Al folclore y la gastronomía se sumó una luchada institucional en el Terrero de Tías. En la graciosa muestra de artesanía que reivindicaba el pasado pesquero de la octava isla, turistas y residentes pudieron degustar los sabores más tradicionales. También los amantes del buceo, que pudieron descubrir los tesoros que se esconden bajo las aguas cristalinas. Y en Fuerteventura, gastronomía, folclore y artesanía protagonizaron la jornada. El tradicional baile de taifas reunió en la avenida marítima a más de 6.000 personas. Y en Santa Cruz de la Palma la artesanía ocupó la céntrica calle Real y se pudieron escuchar los sones de las islas con la actuación de los Benaguaré, que pusieron el broche final a los actos por el Día de Canarias. La entrega de los premios Canarias y las medallas de oro puso el punto final a la celebración del Día de Canarias. Superada la pandemia, el Teatro Guimerá en Tenerife acogió un acto ya sin restricciones anti-COVID. Cuando un pueblo conoce su historia y su cultura, se convierte en un pueblo orgulloso. Lo dice el profesor Manuel Lorenzo, Premio Canarias en Cultura Popular, junto a la tenista Carla Suárez, premiada en la modalidad deportiva, y la escritora y editora Elsa López, galardonada en el ámbito de la literatura y portavoz de los premiados. Quienes están hoy aquí representando la investigación, la música, la literatura, el deporte, la economía, todo lo que encierra el arte, la belleza y los demás caminos posibles para que la humanidad siga en pie, son la respuesta que necesitamos. Con la platea del Teatro Guimerá completa de nuevo, Canarias ha vuelto a celebrar su cultura, su talento y su historia en tiempos duros y difíciles. El pueblo canario. Este año hemos de hacer mención especial al pueblo de la isla de La Palma. Ha sabido afrontar los momentos más difíciles con fuerza, resistencia y solidaridad, remando hacia la orilla de esas islas que queremos construir desde el aprendizaje y con humildad ante lo que llega de manera inesperada. Las medallas de oro de esta edición se han otorgado a la Universidad de Educación a Distancia, a Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna, a la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, al Club Deportivo Tenerife, al Club Baxorata de Lucha Canaria, al exboxeador Miguel Velázquez, a Radio Lanzarote y a esta casa, Radio Televisión Canaria. Canarias celebró el pasado lunes 40 años de autogobierno. La Constitución del 78 sentó las bases del Estado de las Autonomías. Es un proceso que culminó con la aprobación del Estatuto de Autonomía y la Constitución del Parlamento. Estas imágenes pertenecen a la primera sesión celebrada en el Parlamento de Canarias. Aquel 30 de mayo de 1983, con 47 votos a favor, Pedro Guerra se convertía en presidente de la Cámara. En su discurso insistió en la idea de que aquel lugar era el templo de la palabra. Insuflar a nuestro pueblo la más clara idea y el más claro sentimiento de regionalidad. Saavedra, que ya era presidente provisional de la comunidad, recogió ese testigo de cimentar la autonomía en una región que incluso desconocía su bandera. Nueva etapa histórica. Entonces esa bandera, uno la ponía vertical, otro la ponía horizontal, otros no la ponían. Era una época de profundos cambios e ilusión por la llegada de la democracia. Todos teníamos nuestra profesión, no éramos profesionales de la política y en eso
hemos perdido. Casi una decena de organizaciones políticas ocupaban entonces los escaños, solo uno de ellos una mujer. Los tiempos han cambiado, las celebraciones también, tras 40 años con multitud de acontecimientos en este edificio histórico. Y el Día de Canarias este año coincidió con el 40 aniversario del ingreso de España en la OTAN. El Gobierno celebró un acto institucional en el Palacio Real, que fue la antesala a la cumbre que la Alianza celebrará a finales de mes en Madrid. En su discurso, el jefe del Estado, el rey Felipe VI, pidió a los presentes que trabajen de forma conjunta para poner fin a la guerra en Ucrania sin descuidar la vigilancia de la frontera sur de Europa. Las amenazas emergentes se suman a las convencionales, los nuevos desafíos a los tradicionales. También requiere que la Alianza preste cada vez más atención a los desafíos de la Dirección Estratégica Sur, donde el terrorismo de matriz yihadista amenaza directamente a nuestras sociedades. Contra el terrorismo trabajan los miembros de la última rotación del contingente español Brilif. Familiares y amigos aguardaron con impaciencia el regreso de esos militares que completaron una misión de 6 meses en el Líbano. Directos desde Beirut, llegaban al aeropuerto de Gran Canaria un centenar de militares que han estado los últimos 6 meses en el Líbano. Allí les aguardaban ansiosos familiares y amigos. ¿A quién estás esperando? A papi. ¿Por qué estás aquí hoy? A ver. Porque mi nado fue papá. Son meses muy duros, sobre todo para la familia. Este momento es el más esperado. Y no se hizo esperar. Entre aplausos fueron siendo recibidos cada uno de los militares que volvían a casa. Algunos incluso con pancarta y manteo incluido. Como quien se clasifica para los playoffs de ascenso. Pocos podían contener la emoción. Muchísimo. Con mi suegra y con toda la familia, muy contentos. Y algunos se reencuentran con sus bebés, que ya no lo son tanto 6 meses después. La veo enorme, enorme. Cada día más guapa, gracias a Dios. Con estos hombres y mujeres se completa el regreso del contingente Brilif 36, ya que son la tercera y última rotación. Y ahora tienen unos meses para disfrutar de los suyos en casa. La economía canaria resiste por el momento la desaceleración económica. La Cámara de Comercio presentó este martes el informe de coyuntura en el que confirma el crecimiento económico durante el primer trimestre del año y la previsión de que seguirá siéndolo en los próximos meses para acabar el año en un 6,6%, 2 puntos por encima de la media nacional. Los empresarios advierten, sin embargo, de la necesidad de mantener las ayudas públicas a las empresas y de medidas que contengan la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Esta inflación está afectando más concretamente a las economías, digamos, con menos capacidad de adquisición. Creemos que es muy importante que se tengan que adoptar unas medidas de lucha contra la pobreza. Este problema de las familias para llegar a final de mes también ha sido denunciado por el Banco de Alimentos. Han tenido que poner en marcha una campaña express de recogidas de productos porque no dan abasto a una demanda que no deja de crecer. ¿Quiere participar con el bono solidario? Con este simple gesto colaboramos con el Banco de Alimentos de Tenerife. Su demanda se incrementa y estos bonos solidarios son cada día más necesarios. Creo que ha sido una forma de que efectivamente llegue y que ellos compren lo que en realidad necesiten. Siempre me gusta colaborar y la verdad que hay que verlo en vivo y en directo. Yo tengo 3 hijas y le estoy dando de comer a las 3. Cogemos el dinero a través de los bonos solidarios y al final de la campaña lo que hacemos, todo el dinero recaudado pues lo canjeamos por alimentos en las tiendas. Estamos ante un nuevo escenario de emergencia social. Debido a la situación crítica en general, porque todos los bancos de alimentos están sufriendo la falta de donaciones en especie y gracias a este tipo de eventos nosotros salimos adelante. Y alertan de que muchos de los usuarios son personas con trabajo. Su salario no les llega a final de mes. A pesar de la pandemia, a pesar del paro, a pesar del alza de precios, las familias necesitadas también comen. Entidades como la Caixa ponen en marcha también las donaciones desde los cajeros, consiguiendo recaudar más de 5,5 millones de euros en 2 años.
La crisis generada por la invasión de Ucrania acaparó el último Consejo Europeo Extraordinario celebrado en Bruselas. Los líderes europeos pactaron un rearme en conjunto, un sexto paquete de sanciones y más restricciones a la importación de petróleo ruso. El presidente Pedro Sánchez, al término del encuentro, ofreció una rueda de prensa en la que anunció la prórroga de las medidas vigentes en España con ese fin. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias. Y, por tanto, efectivamente, si quiere usted un titular en esto, evidentemente nos abrimos a que se pueda prorrogar ese Real Decreto Ley más allá del 30 de junio. Entre esas medidas se encuentra el descuento de 20 céntimos a los combustibles, una ayuda que se prolongará hasta el final del verano y que se cuestiona en un informe universitario. Concluye que ha beneficiado más a los intermediarios que a los consumidores. Según un análisis sobre su implantación durante 2 meses en la península y Baleares, la ayuda no amortiguó la escalada de precios por la posición dominante de las empresas productoras de hidrocarburos. En Canarias, expertos aseguran y auguran además que los precios incluso van a subir. Canarias no tiene nada diferente respecto a la península. Bueno, sí tiene algo diferente. La concentración es mucho mayor que en la península y la competencia es mucho más reducida que en la península. Así que me atrevo a decir que los resultados se confirmarán y muy probablemente se agravarán. Las petroleras aumentaron los precios 5 céntimos para luego volver a bajarlo y decir que ellas habían aportado esos 5 céntimos. Los empresarios canarios, por su parte, amenazan con protestas si el gobierno canario no se planta en Madrid en la defensa del régimen económico y fiscal. La patronal acusa al gobierno central de solo poner trabas al fuero canario. Creo que toca acción. Ya no podemos quedarnos simplemente en comentar e identificar los problemas, porque el problema está identificado. Hace falta acción, ¿no? Propuestas normativas y aclaraciones. Algunas de ellas no hace falta ni siquiera cambios normativos. Algunas pueden ser simplemente una resolución de la Dirección General de Tributos diciendo este criterio o contestar a esas consultas vinculantes que se han presentado. Paralizadas de forma cautelar las obras del proyecto Cuna del Alma en el puertito de Adeje, en el sur de Tenerife. El Cabildo estudiará la documentación aportada tras conocerse que en el lugar existe un yacimiento arqueológico. Las palas han parado de manera cautelar en el puertito de Adeje. El motivo, una denuncia presentada por una asociación sobre la posibilidad de que las obras afectaran a un yacimiento arqueológico. Lo que hemos hecho desde el Cabildo es mandar a inspeccionar las obras sobre el terreno, inspeccionar y hacer una evaluación. Se resolverá y se tomarán las medidas correctoras, pues o bien aislar el sitio, o bien trasladar lo encontrado al museo, lo que sea, y continuarán las obras. Durante ese estudio comprobaron que el Cabildo no dispone del estudio patrimonial, un informe que sí se habría presentado al Gobierno de Canarias. Somos perjudicados, pero el Cabildo ha mostrado su voluntad de revisar el informe de forma rápida y que lo normal es que encuentre que no tiene ninguna deficiencia, tal y como ya encontró el Gobierno de Canarias. Por su parte, grupos ecologistas creen que es una medida insuficiente. Cautelar. El Cabildo va a intentar por todos los medios reanudar la obra y ya nos hemos dado cuenta a través de esos informes de impacto ambiental, donde faltan muchas especies, que lo que quieren ellos es hacer la obra. Desde el Cabildo insisten, la evaluación durará el tiempo necesario para estudiar en profundidad cualquier elemento que tenga valor arqueológico. No puedes decir que has dado la vuelta al mundo sin haber atravesado frondosas selvas, sin haberte bañado en playas desiertas. Es la otra cara de Canarias, la realidad que con ironía muestra este vídeo de autor desconocido que se ha hecho viral en Twitter, red en la que supera los 1.500 retweets. La sociedad pues ya está cansada de que desde las administraciones se comparta y se difunda un contenido de riqueza natural, etcétera, mientras lo que se hace es promover todo lo contrario. El ambientólogo Irán Flores es uno de los que se ha hecho eco de esta publicación, recordando la realización de otros proyectos muy recientes, como Cuna del Alma, en el puertito de Adeje. Ese proyecto pues, es sostenible, no tiene nada, un proyecto que sigue devorando territorio, una gran cantidad de territorio, se sigue consumiendo muchísimos recursos. Sin empaparte con el agua de vertiginosas cascadas. Seguimos teniendo
en Canarias, especialmente en Tenerife, una gran cantidad de emisarios ilegales que siguen invirtiendo un montón de agua sin depurar y que al final están acabando con la biodiversidad marina. Para Flores, la situación tiene una sencilla solución, siguiendo el modelo, por ejemplo, de Galápagos o Baja California, en México. Una transición hacia un modelo turístico más sostenible, donde con menos número de personas generen mayor riqueza, mayor bienestar para la población social y mayor bienestar para nuestros ecosistemas. Y evitar así los atentados medioambientales que dañan la biodiversidad de nuestra tierra. La vuelta al mundo en 8 islas. Los partidos políticos canarios comienzan a preparar la próxima cita electoral en la primavera del 2023. Este martes, el actual presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Domínguez, ha renunciado a la alcaldía de Los Realejos para afrontar, dice, esos comicios con garantías. Con la presencia del vicesecretario de la Organización Nacional, Domínguez presidió la primera reunión de la Ejecutiva Regional. Necesito un partido con músculo, consolidado, fuerte, rígido, con unas ideas claras, con un proyecto que avance y que tenga un único objetivo, y es el de gobernar Canarias en las próximas elecciones. Yo les aseguro que cuando Manuel Domínguez sea el presidente de Canarias, no tendrá que pedirle permiso a nadie para defender los intereses de Canarias y de los canarios. El tabaco mata a 2.300 personas cada año en Canarias, a pesar de que el número de fumadores se ha reducido con las campañas de concienciación, aún queda mucho por hacer. Llamar la atención sobre el efecto que tienen los residuos de tabaco en el medio ambiente es el objetivo de la campaña que ha puesto en marcha la Organización Mundial de la Salud, desde el cultivo pasando por la distribución y los residuos que genera. Y es que el tabaco envenena el agua, el suelo y las playas con sustancias químicas y desechos tóxicos. Pero ese es solo uno de los efectos que tiene el tabaquismo. El tabaco sobre todo afecta a quien lo consume, afecta a quien está cerca y también afecta a las personas que puedan estar en los entornos en los que se ha fumado. Y es muy importante que esto tomen conciencia pues, las personas que fuman para deshacerse de los residuos de tabaco, de las colillas, de los cartuchos, en lugares adecuados. Afirman que hay que desmitificar los nuevos dispositivos que se venden como más seguros y que se han convertido en una puerta de entrada para futuros fumadores. En Canarias se está fumando alrededor del 25-26% de la población de más de 16 años, lo que recalca que la mayoría de la población en Canarias y en España no fuma, que eso también es un hecho importante. La buena noticia es que continúa a la baja la prevalencia de fumadores en las islas. Yo soy fumador. Algún día me lo plantearé. Me fumo 2 cigarros al día. Lo dejaría. Yo lo he intentado varias veces, ¿eh? Matey. Así está el aeropuerto de Manchester, colas interminables en la antesala de un puente. El vuelo de Sharon salía a las 6:05 de la mañana, pero estuve en el aeropuerto desde las 2 de la madrugada. Mucha gente sale de vacaciones estos días y deberían tener más personal como el que perdieron durante la COVID. Y ahora esos nuevos trabajadores deben coger experiencia, asegura esta otra británica que acaba de aterrizar en Lanzarote. En los aeropuertos de Londres las colas duraban hora y media cuando lo normal son 30 minutos. Había largas colas para embarcar y en el control de seguridad, asegura Tenshila. Javi, canario residiendo en Londres, nunca había vivido una situación como esta y en previsión llegó al aeropuerto con 3 horas de antelación. En media hora salían como 40 vuelos y yo creo que es eso, que es que han intentado poner tantos vuelos para traer a más turistas aquí, que lo veo bien, pero claro, al mismo tiempo nos perjudica porque nos hace que todo sea más lento. Venimos de 2 años donde las aerolíneas tuvieron que reducir su personal y donde les ha costado encontrar personal para realizar esas funciones. Igualmente vemos que hay problemas en los controles, que son policiales. EasyJet ya ha cancelado 200 vuelos esta semana y cancelará 24 vuelos diarios hasta el próximo lunes. TUI cancelará 6 vuelos cada día.
Precisamente un vuelo de TUI que conecta Manchester con Tenerife Sur tuvo que ser cancelado el lunes cuando todo el pasaje ya estaba en el avión. No había personal que metiera sus maletas en la aeronave. Hasta los copilotos han estado en plena pista trasladando equipaje. El aumento de pasajeros en los aeropuertos va a coincidir con la eliminación de los controles sanitarios a los viajeros procedentes de la zona Schengen. El Ministerio de Sanidad anunció el miércoles que ya no tendrán que presentar ni pasaportes ni test por la mejora sustancial de la situación epidemiológica. Las restricciones solo se mantienen para los que proceden de países que estén fuera de la Unión Europea. Y lo cierto es que Canarias fue la única comunidad española que ya recibe más visitantes extranjeros que antes de la pandemia. El sector turístico canario cerró abril con la más alta facturación de la historia, casi 1.500 millones de euros. Son unas cifras que, según el presidente Ángel Víctor Torres, invitan al optimismo. Canarias es la primera comunidad que consigue en el mes de abril tener más turistas que los que recibimos en abril del año 2019. Lideramos, por tanto, la llegada de turistas en el conjunto del país, y mayo, que es un mes tradicionalmente de inflexión porque acaba la temporada alta, la Semana Santa, y aún no ha llegado el verano, también van a ser buenos los datos. Confiemos en que esto se mantenga. Y el Gobierno canario informó, tras el Consejo Semanal, que el próximo 6 de junio se va a votar en el Parlamento Europeo la exención de la tasa verde a los vuelos que tengan como destino las Islas Canarias. El debate será posible gracias a una iniciativa del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. La ecotasa va a encarecer el precio del transporte aéreo y marítimo al penalizar el uso de combustibles contaminantes. Un total de 8.268 migrantes llegaron a Canarias de forma irregular durante los 5 primeros meses del año. Los datos del Ministerio del Interior confirman que esa cifra supone un crecimiento del 50% respecto al mismo periodo de 2021, aunque se ve un cambio de tendencia a partir del mes de marzo, cuando se anunció la nueva etapa de relaciones con Marruecos. Salvamento Marítimo hasta el 31 de mayo había interceptado 181 embarcaciones irregulares, la mayoría de ellas en pésimas condiciones al proceder de las costas africanas más cercanas a las islas. Más de 50 entidades de la sociedad Gran Canaria participan en esta campaña que apoya la legalidad internacional y el derecho de libre determinación del pueblo saharaui. Esta plataforma, llamada Canarias con la autodeterminación del Sáhara Occidental, ha sido convocada por la Asociación Canaria de Juristas por la Paz y los Derechos Humanos. El pueblo saharaui, quien tiene que decidir si libremente quiere ser independiente, quiere integrarse en algún otro estado. Sostienen que este conflicto tiene que resolverse en el marco de las Naciones Unidas y que no es conflicto interno. Ese planteamiento de Pedro Sánchez no solamente es una traición al pueblo saharaui, sino que viola la legalidad internacional. Este miércoles, además, la plataforma recibirá a la activista Sultana Kaya, presidenta de la Liga Saharaui para Defensa de los Derechos Humanos, que lleva un año asediada en su casa en territorio ocupado. Para darle voz a estos testimonios en esta iniciativa, están participando personas de relevancia pública del archipiélago. Debemos a un montón de corazones que el nuestro no haya sido un pueblo vano, y aunque en la injusta mano del tirano las balas son de todos los calibres, el sueño y el derecho de ser libre será una realidad, tarde o temprano. La presentación de esta iniciativa, ya la han visto, coincidió con la llegada a la isla de Gran Canaria de la presidenta de la Liga Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos, Sultana Kaya. La activista ha viajado desde Bojador para recibir asistencia sanitaria y denunciar la represión que sufren en el Sáhara. Acabo de aterrizar de las zonas ocupadas. Llevamos 560 días en asediada, encarcelada, padeciendo de toda clase de vejaciones por parte de las autoridades marroquíes. Prisión comunicada y sin fianza al autor confeso de la muerte de un conocido abogado de Gran Canaria. El hombre de 72 años que trabajaba para el fallecido en una finca de Santa Brígida está acusado de asesinato, amenazas y detención ilegal. El detenido pasó a disposición judicial este miércoles después de haber sido detenido por quemar y retener en un aljibe a la víctima, que falleció 2 días después
en un centro hospitalario de Madrid. Y visto para sentencia el caso de la incautación de la desaladora de Montaña Roja, en el sur de Lanzarote, en la que la acusación popular pide la inhabilitación del expresidente del Cabildo, Pedro Sanginés. En la última vista, declaración de 2 testigos de la defensa. El expresidente del Gobierno, Jerónimo Saavedra, corroboró las denuncias por los precios abusivos de la empresa propietaria, mientras que el abogado, Ignacio Calatayud, reiteró que la intervención se justificaba desde el punto de vista jurídico. La incautación es una medida jurídicamente viable, necesaria, proporcional. Y además lo suscribiría ayer, hoy y mañana, en los mismos términos. Y la venta no solo a los habitantes de la urbanización que no estaba recibida, sino también a terceros que iban con cubas y adquirían el agua, me parecía una situación realmente dura desde el punto de vista ciudadano. Los 3.000 trabajadores que tienen Correos en Canarias estaban convocados este miércoles a la primera de las 3 jornadas de huelga previstas para denunciar la privatización encubierta del servicio postal. Los paros han tenido un seguimiento desigual en las islas. Los sindicatos observan con recelo el proceso de transformación a la que se está viendo abocada esta empresa pública. Su actividad de toda la vida ha descendido bruscamente en estos últimos años y al mismo tiempo han aparecido las pérdidas, 500 millones en 2020 y 90 el año pasado. La entidad quiere transformarse, las centrales no lo ven bien. Realmente es un cambio de modelo que se pretende realizar en Correos, un cambio de modelo que nos puede llevar incluso a un debilitamiento y a una futura privatización. Mientras desde Correos ofrecen otra visión. Correos es y va a seguir siendo pública. Ni se están cerrando oficinas, ni reduciendo servicios y, por supuesto, no hay ningún proceso de despidos. Además de descartar recortes en la plantilla, desde Correos niegan retrasos en los repartos y que se vaya a privatizar el servicio. Advierten de que se está generando empleo. Trabajadores canarios han protestado en Madrid. Es el arranque de 3 días de huelga que continuarán en las islas. 3.000 personas repartidas en 105 oficinas conforman la plantilla de Correos en Canarias. La atomización del territorio marca el día a día de una sociedad estatal en plena reconversión. Visita a Canarias de la ministra de Justicia, que inauguró el Congreso de Jueces y Juezas por la Democracia. La ministra aprovechó el acto para anunciar que el Gobierno de España prepara un anteproyecto de ley para modificar el protocolo con el que se determina la edad de los menores migrantes que llegan a Canarias en patera, para hacerlo más respetuoso con los derechos humanos. En el 36 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, cuyo tema son las migraciones, los derechos humanos y la desigualdad, la ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció un anteproyecto de ley para impulsar nuevos procedimientos de determinación en la edad de los menores migrantes. Que respete los derechos humanos de los menores, prohibiendo determinadas pruebas de carácter invasivo, como podrían ser los desnudos integrales. Se venían viendo casos en los que bueno, se daba por hecho que una persona pues no era menor de edad simplemente por algunas características físicas. La ministra mantuvo una conversación con Gulalai Hotak, una de las 8 mujeres y juezas afganas que han llegado a España huyendo del régimen talibán. Asegura que la situación de las mujeres y sobre todo de las juezas en Afganistán es muy peligrosa. Después de la llegada de los talibanes, las juezas no podíamos ir a las cortes ni a los juzgados. Si lo hacíamos, corríamos el riesgo de que nos ejecutaran. En el Congreso también se elegirá, tras la votación, la nueva portavocía de juezas y jueces para la democracia. Horas antes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había presentado la memoria judicial del 2021. Los juzgados del archipiélago, por segundo año consecutivo, volvió a ser la comunidad autónoma que más litigios tramita. Canarias volvió a ser en 2021, como lo ha venido siendo en los últimos años, el territorio del Estado donde más se litigó. La tasa de litigiosidad es de 171 pleitos por cada 1.000 habitantes, casi 39 puntos por encima de la media nacional y duplicando los registros de la menos litigadora, que es La Rioja. En esa memoria también destaca el aumento de casos de violencia sexual sobre menores, para los que se necesitan más salas GESEL.
en las que los menores pueden declarar en un entorno sin presiones. El Ministerio del Interior, por su parte, ha hecho públicos los datos de criminalidad durante el primer trimestre del año. En Canarias, la delincuencia aumentó un 22%, con importantes alzas en infracciones penales, como las violaciones, que suben un 36,4%, los robos con violencia, un 43%, o el tráfico de droga, un 74%. Otros datos que preocupan son las llamadas por violencia machista al 112, una violencia que, según los datos del Instituto Canario de Igualdad, se dispara coincidiendo con determinados eventos. Para mejorar la atención, la Consejería invertirá casi 100.000 euros en la formación de profesionales involucrados en estos casos. Con la pandemia hubo un aumento de las llamadas relacionadas con la violencia de género y con la vuelta a la normalidad las cifras descienden, pero el Instituto Canario de Igualdad alerta que estos datos hay que leerlos con mucho cuidado. Que bajen las llamadas no es síntoma de que haya menos violencia de género. Tenemos que tener en cuenta que apenas el 30% de los casos de víctimas de violencia de género se denuncian, se demandan, se alertan. Casi 4.600 llamadas se reciben al año en nuestra comunidad autónoma, de las que 2.700 son de emergencia, donde la vida de las mujeres corre un peligro inminente. Desgraciadamente sigue creciendo y sigue generando víctimas. Víctimas no solo entre la mujer agredida, sino entre sus familiares más directos, sus hijos, en momentos determinados con violencia vicaria. Por eso presentan esta guía para todos los agentes involucrados. Recuerden que el 112 es un teléfono de emergencias y el 016 un teléfono informativo en el que no tienen que identificarse, pero sí pueden solicitar ayuda. El diputado del Común entregó al Parlamento el jueves un informe sobre la dependencia. En Canarias, durante el 2021, fallecieron una media de 9 personas cada día esperando por la asistencia del Gobierno. El conjunto de España bajó un 16,7% y en Canarias lideró lamentablemente este crecimiento hacia un 23,1%. Y en este momento la tasa del limbo a finales del año 2021 es del 27%, la tercera peor del conjunto del Estado. Preocupación entre los padres de escolares con necesidades específicas por la falta de recursos y la aplicación de la LOMLOE. La ley prevé la integración completa del alumnado cuando no hay profesores en las aulas para atenderlos. El hijo de Yolanda y Adrián tiene 7 años y una discapacidad del 51%. A partir de este curso empezaron los problemas en su colegio, donde afirman quieren derivarlo a un aula en clave en otro municipio en contra del criterio de la psicóloga. A nosotros nos cuentan que Raúl está solo en una mesa. Encima recibimos un parte que en los términos que está escrito ese parte realmente no es para un niño que tiene una discapacidad reconocida. Cada vez hay más alumnos que requieren de profesorado de refuerzo para promover la inclusión, como marca la ley. En los últimos 5 años ha aumentado un 21% y no todos están preparados. No es justo que al final tengan que pagar siempre los niños por la escasez de recursos. Lo ideal sería que dentro del aula ordinaria, si hay 1, 2 o incluso 3 niños con necesidades especiales, que hubiera no un profesor, sino 2. Necesita 12 horas y media a la semana de profesor especial y solo está recibiendo 5 horas semanales. Y eso nos hemos enterado a final de curso. Nos dicen que no hay recursos. La Consejería de Educación está a la espera de recibir informes más detallados de inspección educativa sobre el caso. Los padres, por su parte, siguen luchando y plantean cambiar al pequeño a un centro con un proyecto específico de TEA. El problema para el alumnado con discapacidad se extiende más allá del curso escolar. Según un estudio de Plena Inclusión Canaria, más de 200 familias en las islas no podrán conciliar estas vacaciones debido a que no se ofertan plazas en campamentos para ellos. Tampoco para los que tienen más edad, pero siguen requiriendo de atenciones específicas. No tienen pues ni el personal adecuado, formado, ni el ratio oportuno para poder apoyar adecuadamente a estos niños, con lo cual se quedan fuera. Las opciones que pueden tener son campamentos a lo mejor privados. ¿Cuál es el problema? Que los costes suelen ser muy altos. Un localizador permitió a un guardia civil de Fuerteventura recuperar un equipo fotográfico que le habían quitado cuando estaba de vacaciones en Indonesia. El agente, sin pretenderlo, ayudó a la policía de Bali a desmantelar una red dedicada a robar a turistas.
Le quedaban apenas unas horas para finalizar sus vacaciones cuando sorprendió a los ladrones en la casa en la que se alojaba. Huyeron, nosotros salimos corriendo, era de noche, pasamos por un arrozal y bueno, no los vimos ya. Se habían llevado un equipo fotográfico profesional y dinero en efectivo. La suerte quiso que el material tuviera un dispositivo GPS. Vimos en el teléfono que ya el dispositivo GPS se había parado en una vivienda. Nos fuimos en la moto hacia Denpasar, llegamos a esa vivienda. Mientras su amigo acudía a una comisaría a interponer la denuncia, Félix no dudó en esperar a los ladrones y colaborar en todo con la policía. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que estaba 2 habitaciones llenas de objetos robados. Me dieron las gracias porque al parecer ya esta gente llevaban tiempo detrás de ellos, pero no los daban localizados. Objetos robados a turistas de todo el mundo que ahora podrán recuperarlos gracias a la intervención de este guardia civil fuera de servicio. Sobre todo no decir... Santa Cruz de Tenerife recupera este fin de semana el carnaval sin restricciones. 2 años después, la capital celebra su primer carnaval de verano con muy buen tiempo. El escenario del recinto ferial aguarda por la celebración de los principales actos de esta edición. Optimismo entre los empresarios que comienzan a remontar las pérdidas que sufrieron durante la pandemia. Esperan repetir esta imagen de antes de la pandemia y viendo cómo han sido las fiestas de mayo, los empresarios de la capital tinerfeña no lo dudan. Jamás se habían visto una fiesta de mayo tan espectaculares. O sea, gente por todos los sitios, lo que fue la zona baja de Santa Cruz estaba pero bueno, a rebosar y además de alegría. El Día de Canarias, que fue parecido a un carnaval de día, porque no se podía ni caminar por la calle, pues esperemos que esté bastante bien. Son 4 días, yo creo que va a ser mucho mejor que años atrás. El cambio de fecha, creen, también ayudará. Primero porque no va a llover, siempre en carnavales llueve. Segundo porque no hay carnavales en ningún punto de las islas. Los proveedores se preparan para la lluvia de pedidos. La novedad de que este año vaya a ser en junio, la verdad que la gran mayoría de los clientes del centro Santa Cruz están muy ilusionados. En previsión de ese incremento del consumo, bueno, pues estamos preparados para poder atender la demanda si es necesario. Y los feriantes contentos por poder por fin desempolvar los autobares. Después de 2 años parados sin poder hacer el carnaval, pues es un ingreso bastante importante para nuestra empresa y para todos los feriantes. Los hoteles de la ciudad también están rozando el 100% de ocupación esos 4 días. Por fin, tras 2 años complicados, los empresarios de la capital tinerfeña vuelven a sonreír. El tranvía de la zona metropolitana será muy demandado durante estos días entre los que no quieran conducir. La empresa celebró la semana pasada su 15º aniversario con diversos actos. Desde su puesta en funcionamiento ha trasladado a millones de pasajeros y tras el fin de las restricciones ha vuelto a tener casi la misma demanda que antes de la pandemia. ¿Se desplomó? Los vecinos de Tafira, en Gran Canaria, han denunciado en la Fiscalía la mala gestión de 2 centros de acogida que existen en la localidad. Han hecho incluso una recogida de firmas para que se mejore la atención que reciben estos menores. Vuelven a haber problemas y conflictos. Mira la policía, mirar. Este es uno de los tantos episodios que viven todas las semanas los vecinos grancanarios de Tafira. Y así llevan cerca de 2 años. Denuncian la mala gestión de 3 centros de los 13 que hay alrededor. A las 8 de la tarde es cuando salen hasta las 3 de la mañana. Y en esas horas, pues ¿qué hacen los chicos? Chicos jóvenes, sin control, sin una figura paterna, sin un padre, sin una figura familiar que les guíe, pues se descontrolan, pues como todos los chicos de 15 y 16 años, incluso los nuestros, que también se pueden descontrolar. Han habido aquí robos a punta de navaja a niños de 14 años. Y por este motivo han recogido 2.000 firmas y han presentado más de 40 denuncias para que la Fiscalía del Menor se haga cargo de estos centros. Es que da pena, porque estos niños cuando tienen 17 años, 12 meses y 1 día, pasan a ser sin techo y nadie se ocupa de ellos. Los nacionales, al fin y al cabo, pues pueden estar bastante desprotegidos también, y de hecho hay muchos que lo están, pero al menos
tienen un carnet de identidad pues para inscribirse como demandantes de empleo, para acceder a los recursos formativos. El Gobierno de Canarias, responsable de la gestión del centro de menores, asegura que está trabajando por la seguridad del barrio. Ante las quejas de los vecinos les hemos escuchado y hemos aumentado pues la presencia también policial a través de la delegación del Gobierno y a través también de la propia Policía Autonómica. El número de viviendas públicas en régimen de alquiler aumentará en los próximos años con la ejecución del nuevo Plan de Viviendas de Canarias. En San Sebastián de la Gomera, Cabildo, Ayuntamiento y la empresa pública Visocan presentaron esta semana el proyecto de construcción de 24 viviendas en las que se invertirán más de 2,5 millones de euros. El objetivo del plan para la isla colombina es atender las necesidades de al menos 70 familias. Personas que hoy tienen dificultad puedan acceder a una vivienda en régimen de alquiler. Esta parcela que es titularidad del Ayuntamiento y que cede, por supuesto, para la construcción de viviendas de protección oficial y que va a aliviar un mercado de alquiler residencial. En el resto de los municipios de La Gomera se harán otro tipo de actuaciones y lo que estamos presentando hoy es visualmente que se vea dónde va a ser la primera actuación. Balance de legislatura, el que hicieron el viernes los diputados y senadores del Partido Socialista. Los cargos públicos defendieron la gestión de Pedro Sánchez en una etapa en la que se ha tenido que hacer frente a la pandemia y a los problemas que a su juicio han generado una oposición desleal. Consideran que el Estado ha sabido responder a las necesidades de Canarias, sobre todo con la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica. De todas las políticas desarrolladas en este tiempo, destacan el éxito de la reforma laboral. En un entorno de una crisis profunda que ha tenido consecuencias económicas graves, especialmente para Canarias, por la dependencia que tenemos del sector turístico, una reforma como la reforma laboral, que quiero recordar que no fue apoyada tampoco en este caso por la derecha, ha supuesto un cambio de tendencia. Y antes de ver nuestra agenda cultural, conocemos la importante labor que desarrolla de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias, FASICAN, con una gestión centralizada. Su objetivo prioritario es poner fin a las barreras comunicativas que sufren los sordos. Creen que impartir la lengua de signos en los colegios facilitaría la integración del colectivo. No solo es una discapacidad invisible ante la sociedad, a simple vista no sabemos si esta persona es sorda o esta otra, sino que la sociedad invisibiliza a las personas sordas con múltiples barreras y es fundamental la labor de las asociaciones que promueven su bienestar. En resumen, FASICAN trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas sordas y representarlas a ellas directamente. Su misión es la accesibilidad e igualdad de oportunidades y derechos, aspectos que a la sociedad oyente les son inherentes y que desde lo más básico, la comunicación, se les niega a las personas sordas. Sí, la lengua de signos es un idioma más, igual que está la asignatura de inglés, ¿no?, en los colegios, o de alemán, pues la lengua de signos también podría ser una asignatura más, efectivamente. Precisamente uno de los objetivos de FASICAN es promover la lengua de signos y ofrece intérpretes que, como en este caso, ponen en contacto a la persona sorda con especialistas a través de videollamadas. FASICAN dispone incluso de un servicio de plataforma virtual y proporciona atención jurídica. Uno de sus programas más destacados es el acompañamiento de las personas de más edad. También, por ejemplo, hay personas mayores que están dentro de sus casas solas, entonces necesitan comunicarse y por eso se da este servicio de Vidasor para darle herramientas, recursos, videollamadas también para que puedan comunicarse y bueno, pues puedan continuar teniendo esa interacción social. FASICAN cuenta con una oficina central en Tenerife, delegaciones en las islas y atiende a unos 700 usuarios. Que las personas sordas puedan acceder a todos los ámbitos de la vida no es solo su lema, es su anhelo y lucha diaria. De forma más resumida vemos ahora otros temas de interés para la comunidad sorda canaria.
El próximo 8 de junio tiene lugar el segundo webinar sobre ciudades accesibles que organiza la Fundación 11 junto a la Fundación Legalitas Abogados. En él se hablará sobre ocio y cultura inclusivos, un compromiso, un reto dentro del programa Desayunos Jurídicos. Aquellos que quieran participar pueden hacerlo a través de la web www.fundacion11.es. Las personas mayores sordas tienen una cita también el próximo miércoles en el centro de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias a las 5 de la tarde para disfrutar de una jornada de juegos tradicionales. No faltarán la oca, el parchís o el dominó. La actividad es accesible en lengua de signos española. Pueden inscribirse vía email en el correo electrónico vidasor.gc@facican.org o enviando un WhatsApp al 689-996-248. La artista sorda Guiomar Santana expone estos días su obra en el hall del Instituto de Educación Secundaria de Playa Honda en Lanzarote. Hasta el 30 de junio, en horario de mañana y tarde, se puede disfrutar de su obra inspirada en la naturaleza del archipiélago, en su flora y fauna endémica, con un estilo realista y de puntillismo. Y en cuanto al tiempo, regresa el alisio y soplará con fuerza a lo largo de todo el fin de semana. El sábado predominarán las nubes por el norte de las islas, incluso no se descartan unas gotas en medianías a primeras y últimas horas del día. Ambiente poco nuboso despejado en el resto, con temperaturas muy agradables. Las máximas superarán los 24 grados en muchos puntos de la costa. Y el viento del nordeste moderado, más intenso y con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. El domingo la situación será muy similar, seguiremos con muchas nubes por el norte de las islas, sin descartar unas gotas. Tiempo soleado en el resto, con temperaturas en ligero ascenso en zonas altas de Tenerife. Seguirá soplando el alisio con intervalos de fuerte en costas expuestas y en el mar predominará la marejada, con áreas de fuerte marejada en los canales entre las islas debido al viento. Las olas más grandes rondarán el 1,5 metros de altura. Y la Agencia Estatal de Meteorología publicó esta semana un avance del verano meteorológico que nos espera. Junio, julio y agosto serán muchos más cálidos de lo normal, con lluvias por debajo de la media. El próximo trimestre seguiremos con las temperaturas altas, con las que acabamos el mes de mayo, el más caluroso de las últimas décadas, según las estadísticas. Y nos vamos con las mejores imágenes que nos dejó la celebración del Día de Canarias. Gracias por su compañía. Sean felices.